Ahí está, ahí apareció para grabar, ¿no es cierto? Sí, Bueno, Combina aí. Capaz ela já tenha marcado outra coisa. bueno, si les parece, podemos iniciar y que se vayan sumando al estilo de Clarice Lispector, ¿no? A distintos tiempos también en la eso. conversación. Bueno, buenas noches a todas, buenas tardes a todos. Gracias por participar, por este encuentro sincrónico. Este es el último encuentro de este seminario, ¿sí? De la tercera clínica. Antes de, en principio, ya me gustaría también agradecerles a ustedes la escucha atenta y también la conversación al arriesgar también, ¿no? Esta propuesta, ¿no? Quiero decir que también para nosotros fue muy lindo pensar el seminario y también pensar en que de parte de ustedes venía como una suerte de tiempo así, o de vivencia experimental también respecto de esto, ¿no? Porque nuestra intención era poder trabajar, ¿no? Con textos de tres mujeres que creemos que más allá de sus aportes literarios, también hacen aportes conceptuales para pensar a la narrativa y para pensar a la biografía y autobiografía. Y esos aportes quizás no son los más canónicos, los que estamos más acostumbrados a trabajar, sobre todo en la literatura narrativa, digamos, en el campo de la educación, que también tiene tradiciones y tiene también, digamos, cánones bien definidos, se podría decir. Y bueno, la intención era esta un poco profana de poder traer estas autoras, y por eso yo también experimentar, porque era nuevo para nosotros traer estos corpus, ¿sí? Porque no son corpus que solemos muchas veces, bueno, en el caso de Sontag quizás sí un poco más, pero que solemos utilizar también así conceptualmente, ¿no? Sino que nos hemos acercado a partir de un interés literario, si se quiere. Entonces, bueno, el seminario por ahí tuvo el objetivo de esto, de valorizar a la literatura, ¿no? Como teoría, y, y básicamente a poder pensar no solamente esos textos, sino la lectura que podíamos hacer. Por eso también, inicialmente, ¿no? Luis podría haber preparado el seminario tranquilamente él sobre las tres, o Tiago también, y lo quisimos hacer entre los tres, porque nos parecía que era también interesante pensar en las lecturas posibles que se pueden hacer de los autores, ¿no? Con todos los crisis también que podemos establecer en esto que estoy comentando. ¿No? Así que en ese sentido, la propuesta del seminario, ¿no? Es tanto conceptual, pero también metodológica, ¿no? Y buscó también traer esta noción de la conversación, ¿no? Nosotros en el programa pusimos como referencia un libro que escribió Tiago, que acá nos hemos cansado de citarlo, lo hemos usado mucho, cansado en el buen sentido, digo, porque nos ha servido para desplazar también, ¿no? A la entrevista, esos instrumentos de investigación, ¿no? Que solemos como considerar a veces como muy fijos, ¿no? Y pensar también en procesos de investigaciones más vivas, continuas, cotidianas, dinámicas. Y en ese sentido, ¿no? Tiago habla de la conversación como una metodología fuera de la metodología, ¿no? Porque por esa intención de no encuadrarse, ¿no? En una forma fija de la que estamos también acostumbrados a conocer. Así que también, por eso la consigna quizás tiene algunas, o se despierta algunas confusiones, porque la intención es hacer un ejercicio así. Por supuesto, nadie tiene que emular nada, y como todo este doctorado, tiene un formato también, digamos, a mí me sale experimental, pero podemos decir de laboratorio, ¿no? Con esta idea de la clínica, donde después, o de taller, podríamos decir, donde ustedes también puedan producir. ¿Sí? Nuestra intención, por supuesto, no es que eh, hagan un compendio de estas autoras y tal, sino que ustedes puedan pensar articulaciones entre sus temas y estas autoras. Por eso la consigna y el ejercicio va orientado a eso. Ahora, esa es la intención. Después, entre medio, podemos tejer otro tipo de relaciones, y está abierto también el espacio, y la intención era que el encuentro de hoy, ¿sí? Por eso le anticipamos a acercarles la consigna, ¿no? Muy cercamente de esta clase, pero anticipamos a darle la consigna para que podamos conversar y para que ustedes también puedan imaginarse, ¿no? Más un trabajo final respecto de ese seminario, pero sobre todo transbordando ese trabajo final, alguna relación que pueda pensarse, ¿no? Que los textos que ustedes elijan como marcos teóricos o marcos conceptuales en sus investigaciones, ¿sí?
refieren, ¿no? Un campo siempre contextual, ¿no? Y un estado de arte, pero también uno los puede también pensar a partir de otras relaciones, de otras expansiones que que la investigación autobiográfica trae, ¿no? Porque también la investigación autobiográfica nos autoriza justamente a poner el eje o el lente en las lecturas que también nosotros vamos haciendo, ¿no? Yo les contaba también en el último encuentro de Sontag cómo la lectura también de Sontag nos sirvió para ir pensando a las tesis o a una investigación no tanto como un objeto, sino más bien como una experiencia, ¿no? Para vivir y para habitar también sensorialmente con el cuerpo y demás. Em, no sé, ese era el esquema en el que yo me había organizado. ¿Qué hago? Ustedes me dicen, tenemos quizás podemos empezar, perdón, porque leyendo la pregunta, que sé que es lo último, pero quizás es lo que más nos orienta y nos puede ordenar en el encuentro de hoy. Y después ir sumando estos condimentos, ¿no? De ir pensando cuál fue el ejercicio del seminario. No sé si les parece, o podemos empezar al revés. Les pregunto, ¿qué prefieren? Si empezamos por leer la pregunta y pensar el trabajo, y después vamos a pensar cómo transbordar también todo eso, ¿no? Porque también el encuentro y el seminario, por supuesto, que no tiene que ver únicamente con construir un trabajo, ¿no? Sino más bien con habitar una experiencia en ustedes, ¿sí? De poder autorizar, ¿sí? A otros marcos conceptuales, a otros autores que a veces no son los académicos o provenientes de un campo, ¿sí? En específico de investigación, y poder pensar cómo hacerlo, ¿no? Y por eso también queríamos pensar la pregunta para ensayarla entre todos. Bueno, no consulto y empiezo entonces. Entiendo que el que calla otorga que me dicen que sí. En el aula virtual subimos ayer, como les decía, la consigna de trabajo final, este seminario, Investigación, Bibliografía y Educación, una conversación entre Ocampo, Lispector y Sontag. Les leo la consigna y después la comentamos si quieren entre todos. Para la elaboración del trabajo final, te invitamos a revisar el material compartido en los diferentes encuentros, tanto los textos seleccionados de Victorio Campo, Clarice Lispector y Susan Sontag, como las lecturas que realizaron de sus obras los profesores que coordinaron esta conversación, Luis Porta, Francisco Ramallo y Tiago Ribeiro. Sí, o sea que la intención es que ustedes trabajen tanto con las lecturas y con ese corpus de materiales, como también las clases que fuimos compartiendo, que lo tomen como material incluso para citar, para referenciar, para discutir, para conversar, para traer también algunas de las nociones, ¿no? Más, como insisto, vivas de la conversación y no tan ancladas en ese pensamiento más fijo. El trabajo, sin embargo, será escrito y con un formato ensayístico, ¿no? Cuando decimos también formato ensayístico, estamos aludiendo a que la idea es que ustedes puedan escribir un texto de tipo argumentativo, ¿no? Eh, no nos limitamos como a la noción de ensayo ni a nada, sino que ustedes puedan escribir un trabajo individual, por eso sería individual, y su extensión puede variar entre 5 y 7 páginas con referencias. O sea que un trabajo corto. La idea es que ustedes puedan compartirnos a nosotros una reflexión, pero bueno, para ahí sigo lo voy ampliando. La escritura debe partir de un reconocimiento, una valorización o una conversación que establezcan entre sus temas y líneas de investigación y los aportes conceptuales, metodológicos, contextuales que la lectura de las autobiografías de estas autoras pueden incitar. Sí, o sea que la idea es que ustedes entonces que hagan un trabajo individual, escrito, de 5 a 7 carillas, o sea que muy corto, no de escritura, de producción de parte de ustedes, que sea argumentativo y que les permita esto reconocer, a ver, no tiene que ser una gran tesis así, trabajar en concreto y uno arriesgar a pensar toda la obra quizás del experto, no de Ocampo ni de Sontag, sino pensar alguna valorización, algo de lo que ustedes leyeron de esos trabajos o que trajimos y que estuvimos conversando en el seminario, que a ustedes les permite hacer un reconocimiento en su tesis, pensar a la autobiografía, a la biografía o a la narrativa, ¿sí? Desde algún lugar en particular, desde alguno de estos aportes. ¿Sí? Y ahora ensayamos algunas respuestas, pero eso sería básicamente como el ejercicio. Es un ejercicio por eso pequeño, pero no por ello como de detalle y muy anclado en lo que ustedes puedan hacer, ¿no? En lo que ustedes también van a hacer para su tesis. Ahí aclaramos, dado el caudal y la fecundidad de las obras de estas autoras, recomendamos profundizar en una de ellas y no en las tres. No obstante, no excluimos la posibilidad de comparar y contrarrestar estilos y lenguajes autobiográficos. ¿Sí? Así que yo sé que también es difícil, ¿no? Seleccionar y por ahí hay muchos aportes que se consideran,
Pero dado que es un escrito pequeño, corto, que nosotros vamos a leer también y compartir también respecto de esas articulaciones que ustedes puedan hacer, les recomendamos que usen una autora, una categoría, pero por supuesto que pueden usar a las tres. Ahí Tiago está agregando algo. Tiago, interrumpime si no. A ver qué No, dice. estoy aclarando en portugués también. Ay, gracias, Tiago. Gracias, dale. La redacción del trabajo, aunque conservando siempre un tono interrogatorio y ensayístico, ¿sí? Cuando hablamos de ensayístico hablamos de eso, hablamos a que también pueden recupere esta anunciación de interrogación, ¿no? Que esté como ustedes puedan pensar posibles relaciones, pensar sus preguntas, pensando que no es una investigación ya cerrada, sino pensar un poco, bueno, todo esto que compartí, ¿qué me inspira, ¿no? ¿Qué me incita a reconocer en el contexto en particular que estoy estudiando? Que a veces puede ser, por eso, esos aportes pueden ser conceptuales, puede ser una categoría, qué sé yo, como contrainterpretación, que nos ayuda a pensar lo sensorial y hacer algunos reconocimientos, que eso puede ser conceptual, puede ser metodológico, ¿no? Puede pensarse, ¿no? Cómo escriben, ¿no? Por eso estas tipologías, ¿no? Cómo Vittorio Campos escribe su autobiografía, pero combina cartas, ¿no? Con textos, con escritura en primera persona, digamos, íntima y con la escritura también de otros. Utilizar también alguna de esos lenguajes también podría ser, o también contextual, ¿no? De pensar también, no sé, a las mujeres, algún campo temático de los cuales ellas escribieron que a ustedes les interesa, o que se articula su objeto o tema de estudio. La redacción del trabajo, aunque conservando siempre un tono interrogatorio y ensayístico, deberá argumentar acerca de los cruces que podrían advertir en sus propias conversaciones. O sea que nos interesan que nos hablen, más allá de estas autoras, de ustedes, de qué es lo que están investigando y qué les permite pensar, ¿no? Esto, ¿no? Con esta apuesta también a cómo los lenguajes no literarios, artísticos, también nos ayudan a expandir la teoría, ¿no? De ese sentido más recto y lineal. La apuesta acá es que ustedes puedan, por eso, traer su propio tema, ¿no? Y pensar, bueno, yo estoy trabajando sobre este tema, la contrainterpretación me hace darme cuenta que podría pensar no solamente cómo interpretar esos testimonios de los docentes, sino también pensar, bueno, qué me pasa a mí con ellos, qué le pasa a mi cuerpo cuando escucho eso, qué me pasa a mí con el conocimiento que produzco. También pueden ser preguntas que no necesariamente tienen que estar respondidas. Por eso decimos este tono interrogatorio, porque estamos también alineados al momento en el que están sus investigaciones, que si bien muchos de ustedes ya saben lo que van a investigar, a dónde está orientada, quizás iniciaron o preiniciaron un trabajo de campo y demás, las están construyendo también ahora. Y el trabajo también busca recuperar ese estado, ¿no? En el cual estamos también trabajando en este momento. El formato no se reduce a la prosa académica, ¿sí? Aunque deberán cumplir con las normas APAS y referenciarse al menos 3 textos, ¿sí? Eso como requisito. También, por supuesto, que es algo que siempre, ¿cómo podemos decir? No me sale la palabra, pero que puedes cambiar. Pero bueno, como requisito que traten de mencionar 3, porque la intención es hacer un ejercicio, no mucho más que ello, que ustedes puedan hacer un ejercicio respecto de esto que propusimos, ¿sí? Así que referenciar por eso 3 obras, por supuesto que no las citas, sino la lectura que ustedes puedan hacer, eso no excluye que puedan citar y demás, y apostamos a que usen el lenguaje APA también para ir pensando que también sus tesis pueden correrse de la escritura de la prosa académica, pero también están conversando, ¿no? En un espacio de construcción de conocimiento y demás, donde una de las formas que conversamos es que a partir de estas normas, ¿no? Que todos tomamos y también nos resistimos y bueno, etcétera, etcétera. En tal sentido, podrían recuperarse diferentes tipologías para escribir el trabajo. Por eso decimos, es escrito, no se reduce a la prosa académica, o sea que puede ser también un formato epistolar, pueden escribir una carta, por ejemplo, a sus sujetes o a quienes van a dirigir la investigación y hablarles de una de las lecturas estas y que les ayuda a pensar, ¿no? Pueden también pensar en recuperar conversaciones coloquiales que ustedes mantienen y cruzarlas con estas autoras, ¿no? Con este también como también, digamos, autorizaciones de todo eso que pasa minúsculamente, cotidianamente, y alrededor nuestro, en nuestra inmediatez, y que solemos justamente por el epistemicidio de la ciencia no darle lugar, ¿no? Entonces también pueden traerse un tipo de ese formatos, pueden también recuperarse por esos diálogos íntimos, fotografías, recursos visuales también se pueden incorporar en el trabajo.
Y así el yo, me imagino, y ya ahora le doy la palabra, yo qué pensaba. Yo, por ejemplo, cuando trabajé con Victorio Campo, ¿se acuerdan? En la primera clase, no lo tenía con tanta profundidad, pero a mí me ha interesado compartir, sobre todo lo que, perdón que voy a silenciar, ahora que tengo el poder voy a silenciar el micro. Cuando había trabajado con Victorio Campo, en esa clase, con todo lo que podíamos conversar, ¿no? Sobre ella, sobre su biografía, sus aportes, ¿no? También a un campo literario, pero también científico de nuestro país, intelectual, podría decir, en su vida y demás, yo me había centrado un poco en esto, en los procesos de reapropiación de las desvalorizaciones, ¿no? Porque les contaba que un poco leyendo la obra de Victoria, y también por la lectura y por la intención que tuvo el seminario, que no fue solo trabajar con los textos, sino con la lectura que nosotros hacíamos, al revisar la obra de Victoria para este seminario, para compartirla con ustedes, se me vino como esta pregunta, ¿no? Decir, bueno, mira Victoria, qué interesante cómo ella muchas veces, ¿sí? Alude o escribe o trae esas devalorizaciones que recibe, insultos, ¿no? Que yo les había dado algunos ejemplos, por ejemplo, en mi clase, que a ella le permiten justamente activar procesos de reapropiación, ¿sí? Y yo pensaba, no necesariamente ustedes tienen que pensar eso, pero que un ejercicio así, por ejemplo, es el que ustedes pueden pensar con alguna de estas escrituras, ¿no? Es decir, bueno, yo leo esta autora y me hace pensar en la escritura autobiográfica como un género que me permite, bueno, no solamente justificar lo que vivo, sino que me permite, ¿no? Poderme reapropiar de aquello que el otro sí está degradando de mí, ¿no? Y por ejemplo, hay una relación, me parece, autobiográfica que es súper linda en mi libro Campo y que también es súper estimulante, ¿no? Para pensar en sus propios también temas de investigación. A mí, insisto, se me ocurre, pero era como una idea, digo, por ejemplo, bueno, Victorio Campo, sí, nos puede servir para pensar eso, y ahí ustedes pueden traer 2 o 3 ejemplos de que ella donde se reapropie, por ejemplo, de eso, y pensar cómo ustedes también pueden reapropiarse en su investigación ¿no? de algunas categorías que definen a los sujetos, que de hecho hay siempre hay como hay formas más malas de nombrar que las que a nosotros elegimos. Não é. Que na realidade é a melhor época para ir. Muchas veces estamos como ahí ¿no? Preguntándonos respecto de nuestra categoría, cómo nombramos a las personas, a los contextos que estudiamos, ¿no? Pensando también en la violencia del lenguaje institucional que todos también, en la cual todos vivimos, ¿no? Entonces también ahí, por ejemplo, un ejercicio como ese es el que también se esperaría que hagan, o en el caso del inspector, ¿no? Pensar cómo también la biografía o traer escenas de su biografía y de su vida le permiten a ella pensar a lo biográfico como performáticamente, ¿no? Pensar a lo biográfico no como lo que es simplemente, sino como lo que puede ser, ¿no? Y esa escritura que también nos trae, que es ficcional, pero también es una escritura realista que justamente hace ese esfuerzo, ¿no? de reescribir, donde el recuerdo o lo que vive no es algo que está pasado, que se murió y que está atrás, sino es algo, ¿no? que puede ser resignificado y que se nombra desde ese lugar, que se reconoce desde esa posibilidad, desde esa vida que tiene en el presente, ¿no? Y así podrían, digamos, por eso, pensar diferentes relaciones con estas autoras. Yo no, si querés, Tiago, te dejo la palabra un poco porque aprovechando que Tiago también compartió el seminario, un poco pensando que la propuesta del seminario también se autoriza en el trabajo que viene desarrollando Tiago respecto de la conversación, me parece que estaba bueno no solamente recuperar estos aportes, como si podríamos decir conceptuales, pero bueno, de contenido, sino también traer algo de forma. Y en ese sentido digo esto último, que también el trabajo podría ser sobre el conversar también, ¿no? Sobre el conversar con autores, sobre cómo van a conversar con estas autoras o con otros autores que ustedes van a tomar en su tesis, ¿no? Un material que les sea para ustedes útil para, para poder trabajar. ¿Te parece, Tiago? Me parece sí, y a ver si no hay preguntas. Por ahí Belén ya levantó la mano. Qué grande, gracias. Buenas Hola, tardes, hola Fran. hola. Llegué un poquito tarde, pero creo que venía por el lado de que te hubiese preguntado lo que estabas respondiendo, así que genial. No, por ahí yo había pensado, leí la consigna y había pensado en Victorio Campo, en irme con ella, entrecruzarme con ella. Lo pienso más por la autobiografía,
porque después de la clase de Victorio Campo, yo escribí nada, esto, y por ahí se los quiero compartir, a ver si abrimos un poco el juego Me de encanta, pensar. gracias. Qué valiente. Dale. Y encima acompañada, ¿Viste? doble, Es que doble. estoy acompañada, entonces después de esto no importa nada. Claro. Se llama ir al detalle, que es algo que ustedes dijeron en ese encuentro. Me perdí en las tareas domésticas. Estoy en mi casa sola y la tesis sigue siendo un horizonte de escritura al que siempre llego más tarde. Lavo las tazas, exilio a mi familia para estar tranquila, preparo el mate, signo que voy a trabajar, tiendo la ropa, reacomodo la pieza, fin. Quedo satisfecha con el orden, pero con la amargura de no haber comenzado aún con una jornada laboral que parece casi un favor, un recreo entre las obligaciones hogareñas. Y ahí me doy cuenta de lo imprivilegiada de mi situación. Soy una tesista, mujer, sin una carrera holgada en la investigación, que indaga sobre educación, sin una beca y como si fuera poco madre y en Argentina. Abro la computadora, tomo el primer mate y me pongo a trabajar. Fin. No escribí nada más. Gracias, Belén. Bueno, no, de nada. Maravilloso. Mirá, yo iniciaría, o sea, ya tenés el título del trabajo, me parece que ese era el detalle, y iniciaría con ese texto, y por eso Bien. insisto que también hay muchas decisiones que por supuesto que las tienen que tomar ustedes, ¿no? Por eso yo les compartía el hecho de traer estas relaciones, no era para que hagan eso, sino para que tejamos y pensemos entre todos, conversemos estas relaciones posibles. Lo que me parece que, por ejemplo, con esa escritura, ¿no? Lo que vos podés, el trabajo yo le pondría, yo también te respondo, porque ir al detalle, Dale. trabajar con esa narrativa y después pensar como una edición pedagógica también, ¿no? De ese relato, de qué también, qué es lo que puede aportar ese tipo una escritura como la que vos compartís, ¿no? De cómo te acercás al tema. Entonces, ¿ya cursaron con Daniel el seminario de documentación narrativa? No. Daniel Suárez, que ustedes saben que es codirector también de este programa de doctorado, viene trabajando en la UBA hace muchos años con la documentación narrativa de experiencias pedagógicas, ¿no? Con el narrar experiencias pedagógicas. Trabajaron en diferentes colectivos en Argentina, con profesores jubilados, ¿no? En sindicatos, en diferentes lugares donde le hacían contar a las personas, ¿no? Bueno, cómo llegaron a ese lugar, dictaban en diferentes lugares, incluso en contextos de encierro, etcétera, etcétera, talleres sobre documentación narrativa, documentar experiencias pedagógicas, ¿no? Entonces narrar, la gente iba y narraba. Y después trabajaban con la edición pedagógica de esos textos, ¿no? Hacerle preguntas a ese texto. Yo creo que, por ejemplo, o sea, lo traigo como ejemplo lo que hace Daniel, porque es como una forma también de trabajar en la investigación narrativa, en la cual narrativas como la que vos traes, ¿sí? Nos permiten, bueno, estos análisis, que no son análisis, ¿no? Interpretativos, sino que son análisis de edición pedagógica. ¿Por qué? Daniel habla de edición pedagógica porque habla de, bueno, de todo el proceso que implica una narrativa, ¿no? Porque también los docentes, uno narrando, va conociendo con otras personas, el compartir también hace que horizontalmente uno intercambie y diga, bueno, a mí me pasó lo mismo, y ay, mira, esto podés pensar esto, y él va trabajando. Esas experiencias de documentación narrativa no son de un encuentro, son en un año, de un cuatrimestre. Bueno, hay diferentes trabajos y él lo va a explicar cuando cursen con él, obviamente, mucho mejor y metodológicamente sus pasos, ¿no? Y porque las preguntas están respecto de, de los pasos que desarrolla como esa metodología que es la documentación narrativa. Yo creo que vos podrías hacer, sin hacer, te traigo el ejemplo de Daniel, un ejercicio parecido con una narrativa como esa. Traerla, ir al detalle, pensar en tu propia escritura autobiográfica, porque eso es lo que se espera también como relación para el trabajo. Entonces, si podrías, bueno, mirar ahí en ese lugar, bueno, cómo eso se articula con lo que estuvimos conversando. Entonces, pensar, bueno, la narrativa, la autobiografía, ¿sí? Además, no sé, bueno, de contar la vida de una persona, qué sé yo, es también una oportunidad para poder esto, ¿no? Reapropiarnos de los lugares, las desigualdades sociales que existimos, qué sé yo, todo. Tal como no sé, el ejercicio que realizó Victorio Campo en su autobiografía, y puedes poner como algún ejemplo, entramarlo, articulando. Quizás si lo haces con esa narrativa, no es necesario que vos te centres en Victorio Campo ahí.
podés traer otras cuestiones del inspector, pensar cómo porque también es muy injusto lo que estamos haciendo nosotros y estamos como jugando, digamos. ¿En qué sentido? En que estamos también estereotipando a estas autoras, ¿no? Porque por supuesto que Victoria Ocampo no es solamente eso, escribe un montón de temas y demás, pero el ejercicio que pedimos sí tiene que ver con eso, tiene que ver con un poco con caricaturizar formas de hacer esa escritura, de narrar o de contar una biografía. Y ahí, por ejemplo, vos podrías pensar, bueno, cómo aparece por eso la noción, de cómo la temporalidad puede resignificar eso que es y ¿no? Ir un poco más en la clave del inspector y no centrarse en las cosas como son y bueno, reconocer que efectivamente te cuesta mucho encontrar las condiciones, ¿no? Para escribir, con la maternidad, con el trabajo, con el tiempo, con el exilio de la familia, como decís, pero en lugar de ver eso como, ¿no? como una imposibilidad y como un problema, justamente puede ser una potencia de esta escritura, porque vos también podés pensar que la escritura de tu tesis, como decís vos, no es una tesis que tiene que ver con, ¿no? Con una beca, con una forma quizás más esperable de lo que es una investigación bajo ciertos parámetros, y que vos puedas justamente pensar en una escritura danzante, más viva, cotidiana, como dijiste al principio, ¿no? Y que eso justamente aparezca en tu tesis y que autorice también ese material, ¿no? Porque esa investigación que vos haces también tiene que ver que la vas haciendo en tu propio contexto, en tu casa, por eso también es tan importante, ¿no? Para la investigación narrativa, para nosotros, este desplazamiento, ¿no? Que se provoca, que no es que no queremos aportar al campo científico, pensar en los conocimientos, pero nos desplazamos de ese lugar más neutral del conocimiento, de algo que se pueda, objetivo que se pueda enseñar, y pensamos qué sentido tiene eso para las comunidades que habitamos. Entonces ahí vos podés pensar, bueno, ¿qué sentido tiene la investigación narrativa para vos? ¿Qué te autoriza a decir esa investigación narrativa? ¿Qué te autoriza a nombrar? ¿Qué relaciones te permiten reconocer? ¿No? Ay, ¿desapareció Belén? Bueno, está grabado igual. Eh, pero bueno, No, se me pero ocurre. Sí, Tiago, desapareció. dale. No, 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 só estaba diciendo que Belén sigue acá, no, no se cayó y Marcela tiene la mano levantada también. Dale, le doy la palabra. Yo pensaba mientras Belén leía, me acordé en alguna parte de la historia de Victorio Campo y pensaba también en el profe Porta, esto de hacer la elipsis. Pensaba, ¿no? Cuando Victorio Campo presentó su primer escrito y la sacaron carpiendo y lloró como una Magdalena, diría mi abuela. Bueno, a lo mejor hacer esa elipsis, ¿no? Y volver a esa parte donde Victoria lloró, donde ella lo narra, lo cuenta, todo eso sensible que ella experimentó, y a lo mejor ella en esa elipsis, Belén, digo, no la compa, a lo mejor también puede encontrar un andamiaje como para nada, para contar la historia, verlo desde otro lugar. Se me ocurría cuando ella lo leía, ¿no? Me acordé de eso, nada más que lo quería compartir. Sí, gracias, Marcela. Belén, te dicen que tenés la tesis hecha, mirá. Ya esta comunidad te está autorizando. Bueno, es buscar otros modos. La investigación narrativa también se autoriza, ¿no? En ese sentido también de la comunitario, ¿no? Y por eso ese tipo de, más allá, ¿no? De decir esto, este tipo de relaciones o el ejercicio de la conversación nos estimula a pensar este tipo de relaciones, ¿no? Algo que está claro también, por eso en esta idea de conversación, no sé, por lo menos para mí, pensar que es esto de no pensar tanto en el texto, sino en la lectura. Que esto es una oportunidad para que ustedes puedan reconocer, bueno, cómo están leyendo esos autores. En ese sentido pueden jugar en el trabajo. Quizás no nos interesa por eso tanto ni que nos cuenten que nos interesa que le traigan su propia experiencia, justamente lo que vos hiciste, Belén, poder narrar. Pensemos por eso que este es como un dispositivo más y fue pensado el seminario para que los entusiasme a ustedes a poder escribir su tesis, ¿no? Entre todos los que tienen, que también hay bastante teoría narrativa en todos los seminarios que tienen, y autobiográfica, y los materiales están todos, y seguramente todos van a tener leído ciertos autores para sus tesis o que transitar, algunos en nombres en común. Pero la propuesta es que, por eso, partir como de propias articulaciones, por eso no hay como una receta del trabajo, sino pueden ser esto. Hablábamos de ensayo, quizás no tanto para definir un género
¿no? Específico, sino este tono interrogatorio de poder argumentar, poder decir, bueno, yo creo esto, por esto y por esto, y decir 2 o 3 cosas que ustedes puedan rastrear de esa literatura. Pero lo más interesante sería esto, ¿no? Pensar en usar a estas autoras, usar este ejercicio para poder ¿no? hacer estas autorizaciones o estos reconocimientos que a veces no solemos hacer, o que la lectura también de autores que nos encantan, ¿no? De la teoría narrativa, que nos ayudan a pensar un montón, pero si los pensamos siempre como canónicamente, como clásicos, como que este autor dice esto y ya está, Cowden y Clandon nos ayudan a pensar la indagación narrativa y no solo la investigación, pensar cómo habita. Bueno, eso, es decir, si solamente nos quedamos con ese uso de los autores, ¿no? También estamos como perdiendo de vista esa condición, ¿no? autobiográfica de cómo el investigador construye ese dato que está investigando, ¿no? Y un poco todo lo que fueron transitando desde que inició el doctorado, con los seminarios de epistemología, con los seminarios que fue compartido también Luis sobre la teoría narrativa, ¿no? Entonces, por eso que también puede ser este seminario como un puente para hacer ese tipo de autorizaciones, ¿no? Y por eso que también me parece importante que poder poner en valor, ¿no? a la conversación, ¿no? Y aprovechar la presencia de Tiago en el seminario para eso. Y yo pensaba acá todavía con la idea de ir al detalle. Esa idea de ir al detalle me encantó, porque para mí es de eso también que se trata el resto de la investigación narrativa, ¿no? Y también me inspira Clarice Lispector pensar en eso del detalle, porque toda su narrativa está compuesta, está tejida desde eso, del mínimo, desde minúsculo, desde el detalle que uno mismo siente. Incluso el detalle no necesariamente es algo que está ahí en el exterior, sino también a veces algo que me pasa. Es un detalle, algo que siento, un pensamiento que me atraviesa en algún momento, ¿no? Y bueno, a mí me encanta que la narrativa justamente ponga movimiento hizo del detalle, ¿no? Más que el todo, más que el macro, ese mínimo, ese cotidiano, que a veces cambia todo un sentido, todo un camino usual, todo un flujo del discurso, del saber. Y bueno, es eso que también a que le invitamos, a habitar ahí ese detalle, ese mínimo, lo que los movimienta, les necesita pensar la conversación o la relación con esas autoras, ¿no? Fran, ¿ibas a decir algo? No, no, no. Perdón. Y bueno, es un poquito así la investigación, ¿no? Y bueno, me recuerdo Clarice hablando que teje su escritura desde los efectos de la experiencia, desde los efectos de estar con el otro, de los efectos del mundo en ella. Y yo pienso que la invitación de la narrativa es un poco eso, no hablar tanto del mundo como una posibilidad de representación, sino que hablar del mundo desde un lugar ¿cómo voy a decir? De experienciación, desde un lugar donde uno está, siente y piensa, y bueno, construye sus sentidos. Entonces estamos hablando siempre, por eso siempre la insistencia en el sujeto en primera persona, porque de este lugar irrepetible, único, singular que hablamos, si yo entro en en una, en una clase y Janina entra en la misma clase, los sentidos que vamos a tejer son singulares. Y el detalle quisiera comentarles una experiencia que viví ahí en Argentina, yo pienso que el año pasado, 2022, después que se abrieron las fronteras, esas cosas todas, ¿no? Por el COVID. Cintia Bustelo, no sé si la conocen, tutora también, profesora del programa, ese de narrativa, Cintia Bustelo.
y trabaja con Daniel Suárez ahí en UBA. Y ella investiga educación en el cárcel y trabaja, desarrolla sus trabajos en un cárcel femenino en la ciudad de, ay, me olvidé, Ezeiza, donde está el aeropuerto. Y bueno, me invitó ahí a hacer un taller, uma oficina em português, um taller de escritura poética aí em el cárcel. Foi, eu nunca havia estado em um cárcel antes, não tinha a mínima ideia do que era um cárcel, pero já tinha um montão de prejuízo, não? De preconceito que construímos socialmente muito facilmente. Então, primeiro senti medo, sentí ansiedad, angustia, todo. Bueno, pero igual fue. Y preparé todo un escenario, llevé con un trapo, son paños africanos para hacer el escenario, unos sobres, unos envelopes coloridos, con preguntas dentro, todo. Y llevé uvas chicas y tomates cherries, rojitas, chiquitas y todo. Bueno, porque la idea era conversar, pensar, saborear y constelar. Era esa la propuesta. Y ahí, bueno, yo ni idea de lo que iba a pasar. La idea era conversar, escribir poéticamente esas cosas. Pero a mí me encantó que lo que más llamó la atención en todo el encuentro fueron los tomates y las uvas, porque las chicas, habían chicas que estaban ahí hacía 10 años y nunca más habían experimentado un tomate chiquito, cherry, o una uva, porque no entra en el cárcel, y comen manzanas y todo. Y bueno, salieron textos y la propuesta era, desde lo que vivimos, desde la conversación, producir textos poéticos desde la experiencia. Y bueno, la experiencia ha sido rica, fue así al aire, con mucha naturaleza, el sol estaba tocándonos todo, una mañana muy fresca, y lo que se hacía más presente en las narraciones eran los detalles. La textura del tomate, el dulce de la uva, el frescor de la brisa en la cara, la risa de alguien, la mirada. Y es muy lindo, porque el detalle cuando se narra desde lo que hace uno sentir, no es más el detalle, sino que todo, como voy a decir, todo una fuente de sentidos, de significaciones que uno teje desde su lugar e invita al otro a pensar, sentir. Yo pienso que la idea que me encanta es que eso no es pensar, sentir. Lo que puede significar a uno 10 años sin poder experimentar sabores que eran comunes en su vida. Lo que puede significar estar en el cárcel desde el lugar desde que habita ciertas privaciones, ¿no? Y bueno, la verdad que pensé un montón y que sus textos no necesariamente hablaban o invitaban a pensar sobre la libertad, pero cómo narraban sus sentimientos en la ausencia, por ejemplo, del sabor de una uva, nos invitaba ahí porque es el detalle hace, porque el detalle que prende o invite o llama la atención de uno tiene un significado tan biográfico, tan en red con su vida, con su trayectoria, que acciona si nosotros acciona, ¿no? Y nosotros también a veces otras redes de sentidos. Y para mí ahí está la magia de la narrativa y del detalle, ¿no? Darnos cuenta de que somos puntitos, pero somos puntitos que constelamos. Y la posibilidad de la constelación está en el detalle. Si les cuento mi vida desde la cosa macro, que soy profesor, maestro y eso, tal vez no movilice tanto
que hablar desde el detalle. Bueno, ¿qué maestro es ese? Hijo de mujer negra, analfabeta, nordestina, que tuvo 10 hijos, que no tuvieron derecho en su mayoría a la escuela. Esos detalles componen, ¿no? El escenario, la identidad, bueno, no sé. Y esa es la invitación, ¿no? Estar sentado en una mañana frente al computador no es simplemente estar sentado en una mañana frente al computador, pero trae detalles juntos, ¿no? Que informan sobre lo que movimenta el sujeto, lo que cree, por qué está ahí, ¿no? Porque no está ahí simplemente porque está, sino que hay, bueno, muchos nudos, muchas cosas que le poliniza estar ahí. Y bueno, es esa la invitación para que nos conversen sobre las polinizaciones que les hacen el detalle de leer y sentir y pensar sentir con esas autoras o con algunas de sus ideas o con ustedes mismos en el encuentro con esas autoras. Y con sus investigaciones, no sé, pero ya hablé un montón. Aquí eso de ir al detalle me flechó de verdad. Bueno, no sé si quieren hablar, agarrar el hilo de la palabra. Quizás alguien se anime como Belén también a arriesgar alguna relación. Y de la conversación como metodología de investigación, hay un texto en castellano en la revista argentina de investigación narrativa, que es la revista del programa incluso, ¿no? Eh, Sí, Hoy, Fran. sí, claro. Puedo poner el link acá si no la conocen. Les pongo en el chat. A ver, lo voy a buscar mientras. Ay, gracias, Fran. Y bueno, eso de la conversación es un poco eso. La conversación es totalmente una invitación al mirar, más que mirar, prestar atención al detalle, a eso que nos pasa cuando estamos juntos, ¿no? No sobre simplemente el yo o el tú, sino sobre nosotros. Eso que pasa en constelación, en conversación, en comunión. Incluso es una posibilidad de investigar autobiográficamente, no simplemente desde lo que uno construyó de sentido, pero también de los sentidos que los otros los ofrecen, ¿no? Cuando voy a hablar con mi mamá, por ejemplo, en mi tesis de maestría, yo fui a recuperar un poco de la historia porque hacía una investigación sobre alfabetización inicial, ¿no? Proceso de alfabetización. Y fue en búsqueda de mi propio proceso de alfabetización y hablar con mi mamá. Y bueno, desde la conversación, muchas cosas, y el lindo era esto. Yo quería saber de mi proceso, cómo he vivido el proceso de investigación. Pero lo que también hace a la conversación es que ¿cómo voy a decir? Ella a veces bueno, voy a hablar en portugués. Desterritorializa, desplaza, abre para otros lados lo que estábamos pensando. Yo fui a conversar con en la época, ¿no? Con mis hermanas, no con mi mamá, con mis hermanas, con mi papá sobre porque mi mamá ya estaba muerta, entonces no podía informarme. Y yo fui a buscar con mis hermanas más grandes, todo, porque soy más joven. Y bueno, la conversación me llevó para otro lugar. Bueno, cuando ellos eran niños allá en el nordeste de Brasil, en el interior, el árido, el seco, la pobreza, no había escuela, no había profesor, escuela pública para todos. Estoy hablando de una realidad de hace casi 60 años, que es la edad de mis hermanos más grandes. Y me contaban cómo mi papá en la época no creía en la importancia de la escuela, de la educación, porque tenía que pagar plata a un profesor, a un maestro particular para dar clases ahí.
Y yo pensaba que aquello era una cosa que no importaba, era poner plata que no tenía en un lugar que no era para nada. Y mi mamá, cuando mi papá salía a trabajar lejos, a veces se quedaba 3 meses en las plantaciones para volver a la casa todo, mi madre lavaba ropa para afuera, escondida, para pagar un maestro para mis hermanos. Por eso mis hermanos no eran analfabetos. Bueno, y en la conversación ya fui para otro lugar. Fui para también ahí el papel, el rol de la mujer, de la fuerza, la resistencia de la mujer también en garantizar la educación de sus hijos, ¿no? En un escenario, en un contexto donde la realidad vivida llevaba a veces a muchos de los hombres a negar, porque no se veían en ese lugar de derecho a la educación y por lo tanto no bien lo suyo. Mientras mi mamá y otras mujeres también no aceptaban que haya lugar para hijos de unas y no para los hijos de otras, ¿no? Y por ahí mi mamá iba intentando encontrar la esperanza donde no estaba autorizada. Iba buscando encontrar fuerza donde en general se pensaba que no estaba, y estaba. Y bueno, esa fuerza nos cuenta el detalle, ¿no? La esperanza de una mujer, la resistencia, la existencia. Y acá me hace recordar mucho Michel Certeau también. Y Certeau, bueno, viene y nos habla. Bueno, es verdad que hay guerra. Es verdad que las personas y el ser humano hacen guerra, pero también es verdad que una sociedad no se pone de rodillas frente a la guerra. Siempre hay las voces disonantes. Y bueno, ahí en esas voces disonantes hay detalles que vale la pena prestar atención. Y muchas veces esos detalles vienen a través de las narrativas, a través de las conversaciones, sin el control de que mi pregunta hay que ser contestada desde el mismo objetivo. No, en la conversación eso se diluye, no está diluido, porque lo que el otro tiene para decirme es importante, vale la pena, está orientado desde su lugar, de los detalles que vive y ha vivido y que está viviendo, ¿no? Y, y bueno, es eso. Se trata de eso también y por eso que el mismo concepto a veces lleva a Francisco a hacer una conversación y lleva a Violeta o Sofía a hacer en otra. Por eso, porque es siempre una composición singular, aun cuando es comunitaria, también es singular. Y para mí es un giro descolonial porque, bueno, lo que tiene que decir es que no se trata de ir ahí, la conversación no es para eso, la narrativa no es para ir ahí, dar la voz a nadie, la voz ya tienen. Se trata de ir ahí, escuchar, aprender con y de ellos, ¿no? ¿Y cómo aprender? Si a él es negado la posibilidad de narrar su experiencia, su voz, los detalles que componen su vida. Bueno, se trata de eso también, y tal vez que esas autoras y muchas otras hablen de la posibilidad de eso. Incluso hay un detalle que también habla mucho, que es el detalle de que las tres autoras son blancas, ¿no? Representan más mucho, aun cuando son sudamericanas, como el caso de propia Clarice Lispector, una cultura europea, ¿no? Porque no hay, por ejemplo, Conceição Evaristo, autora negra brasileña del movimiento negro feminista, que habla, por ejemplo, de las escribivencias, esas vivencias que escribimos desde la piel, desde un lugar colectivo. Bueno, llama atención que, aun cuando somos antirracistas, también estamos en una sociedad
estructuralmente racista, donde el negro muchas veces está invisible, pero no solamente el negro, el sordo, ¿no? Y ahí es una búsqueda. Bueno, qué bueno que no son 3 hombres, ya son 3 mujeres. Qué bueno que no son 3 mujeres europeas. Hay las sudamericanas, pero todavía son las 3 blancas. Y no se puede decir más que, bueno, es porque no hay negras. Hay muchas negras escribiendo en portugués, en castellano, pero también eso me encanta el detalle. El propio detalle nos llama atención incluso a pensar sobre nosotros mismos. Acá en el Instituto de Sordos vamos a desarrollar una serie de acciones pedagógicas en celebración a la cultura sorda indígena. Bueno, yo mismo armé el cartel. Bueno, cultura sorda indígena, la relación con el ambiente, todo. Y después, cuando ya está el o cartaz, listo, pronto, bueno, me doy cuenta, el chico que está ahí, las personas son todas blancas. Bueno, no es que yo, perdón la palabra, se queda grabado, pero bueno, igual es una expresión. No es que yo sea hijo de puta porque puse ahí el chico blanco, es porque mi mirada trae la invisibilidad con que nuestra cultura antes tejido a imagen, a la no imagen del otro. Por eso, bueno, aun cuando el tema es indígena, el detalle del niño que está ahí blanco habla mucho. Bueno, ya sabemos por ahí que mi educación ha sido colonial, no estuvo presente, simplemente de ese detalle. Una educación colonial que invisibilizó el indígena, y sigo viviendo en una sociedad que aunque antes de la corona estuvo el cocar, que es lo que los indígenas ponen, aunque haya sido anterior, es la corona que ganó más fuerza. Es la corona que a través de la Biblia y de las armas silenció pueblos, practicó genocidio. Entonces el detalle es una invitación a hablar y sentir sobre todo un mundo. Y Edgar Morin habla mucho de eso también. Habla que en una copa de vino está toda la relación del mundo. Está el sujeto que planta la uva, el que va lá y le agarra, lo que prepara el vino, las relaciones desiguales de poder, porque lo que planta, que hace el vino gana muy poco, pero los dueños de las vinícolas están llenos de plata, vendendo botellas a veces por muchos y muchos dólares. Todo eso en una copa de vino. Pero si nos atentamos al detalle, porque si nos atentamos simplemente al todo, sigue siendo una copa de vino. No es que no sea una copa de vino, ¿no? Y por eso también la importancia del paréntesis reflexivo para el doctorado, tomar vino, para lembrar que en el vino está todo el mundo. Por favor, no, sin vino no hay doctorado. Pero bueno, ya hablé un montón y me quiero quedar acá como un conferencista, por favor. No te entendí quién dijo lo de la copa de vino. Edgar Morin, de la complejidad, teoría de la complejidad. Gracias, Tiago. ¿Alguien más quiere tomar la palabra para arriesgarse a compartir o alguna duda respecto de la consigna? Bueno, yo, Dale. por acá. Hola, A ¿qué falta tal? de vino, acá hay un mate que se lo voy a pasar a Belén, porque se lo preparó y quedó ahí, y bueno, acá también estoy un poco excluida, también familiarmente, y un poco al escucharte, pienso que me pasa a mí en eso que vos contás. Y me leo y me reconozco ahí, ¿no? En
en esas voces, en tu voz, Belén, pero en el de tantas otras, y también pienso en la mamá de Tiago, bueno, en tantas mujeres, y seguramente tantos hombres. Y me acordé de alguito de Clarice que leí, alguito modestamente, en La Hora de la Estrella y esa dedicatoria que hace, y hay algo que me sonó tan declarativo y tan fuerte de ella, que dice algo así, dice así, ¿no? Sé de muchas cosas que no vi. La cosa es creer. Creer llorando, ¿no? Y diría llorando, pariendo, criando, y todo lo que sigue. Y bueno, también un poco pensando en eso que vos escribiste, Belén, y me resonaron unos cuantos sin. Y yo converso con vos y pondría algunos cuantos con, ¿sí? ¿Con qué sí? Esta declaración que hace Clarice, ¿no? Y lo que sí hay, ¿no? De declarativo, de fuerte, de potencia, bueno, de lo que sí queremos. Bueno, eso, no mucho más. Y el mate. Gracias, Violeta. Sin duda, por eso, gracias, Belén, también por traernos también tu escritura, ¿no? Más allá de abrir tu espacio personal y demás. Pero pues, o sea, el texto, como también insistía Tiago, ¿no? Creo que el comentario también de Violeta va por ahí. También ustedes podrían tomar uno de esos detalles para poder trabajar. Se puede reflexionar también sobre la condición también de generación de esas narrativas, ¿no? Como por eso digo que la idea es que ustedes nos compartan una escritura que seguramente después nos vamos a dividir para corregirlas porque son muchos entre Tiago y Luis por las autoras, ¿sí? En principio habíamos dicho eso. Y la intención es como devolverles a ustedes, ¿no? Algún tipo de reconocimiento. Por eso piensen en una escritura más arriesgada. Quizás hay otros trabajos que del doctorado que son los de teoría narrativa, donde uno, bueno, tiene que trabajar específicamente a algún autor y pensar cuál es el aporte, todo. Acá pueden arriesgar una escritura autobiográfica, pero lo que no puede faltar, por eso también jugamos este ejercicio de buscar 3 referencias, de citarnos más zapas, de pensar en el formato. Lo que no puede faltar es un reconocimiento, una valorización, ¿sí? Una relación, una articulación. Acá podemos usar las metáforas pedagógicas que a cada uno también le quepa, pero que partan a partir de un reconocimiento propio de cómo, porque estas escrituras justamente tienen esa potencia, al no ser textos canónicos, como decía, teóricos, tienen la potencia de poder autorizarnos este tipo de relaciones. Entonces quizás ahora, después seguramente habrá otros momentos, y este no es el único, pero la idea es darles también a ustedes una oportunidad de que puedan autorizar también a partir de estas voces de la literatura, insisto, esas tonalidades más personales de su escritura. Así que arriesguense a pensar ejercicios. También son 3 escritoras que más cuentan su vida, pero no la cuentan como, hola, sí, soy Víctor Ocampo, ahora sí, tal cosa. ¿No? Y nos regalan también diferentes tipologías que no es que ustedes también tendrían que emular, sino esa, la intención de conversar, de mirar, bueno. Creo que hay como muchos movimientos también en el seminario que fuimos como dando pistas, por eso pues, pueden engancharse del que más les quepa y el que más les sea útil para poder movilizar su investigación, ¿no? El tema que van a trabajar y movilizándonos. Yo creo que, insisto, el regalo que tiene por ahí esta consigna es que es una oportunidad de poder autorizar todo lo otro que en otros seminarios, en otras oportunidades del doctorado, quizás va por otro lado. Y aquí ustedes pueden establecer esto, ¿no? Tiaguito, te levantás la mano. Sí, sí, no, sí, Fran, completamente de acuerdo. Por ejemplo, para mí lo más interesante en el movimiento todo de la escritura y la literatura de Clarice, que tiene muchos puntos fuertes, importantes y todo,
pero en una época en que la literatura, sobre todo, hablaba de lo que está ahí, como que casi apuntando el dedo para describir simplemente, ella hace un giro del dedo, apunta hacia sí misma. Y bueno, es eso que está ahí, ¿no? Pero no simplemente eso que está ahí, pero como eso que está ahí me moviliza, me atraviesa, ¿no? Y ¿cómo voy a decir? Desestabiliza a veces mis sentires, mis sentidos. Es de eso que se trata. No es hacer simplemente una fotografía, una descripción del mundo, pero es pensar cómo ese mundo está también en mí y me movilizando. Y bueno, si me permite, quisiera leer 2 párrafos de este libro. Mientras respiramos en la incertidumbre, de Carlos Clear, y él de Nova Educa ahí, en Argentina, y él habla así. La suspensión del juicio es, pues, en estas épocas de excesión, de rápida información y opinión, y de imposición de formas de mirar a través de la absoluta visibilidad del todo, la rebelión más decisiva y crucial. Lo que no significa, en modo alguno, abandonar la potencia y la austeridad de un punto de vista, sino más bien la necesidad de reelaborarla a través de experiencias de alteridad. Esto es, someter permanentemente el propio juicio y no ya a los demás, a los modos de sentir y pensar la vida que llevamos en común y al mundo que habitamos en conjunto, con sus presencias y sus ausencias, con sus palabras y sus silencios. El mundo, a pesar de su publicitada apariencia global, es impiedoso con aquellas vidas que se ven pequeñas o empequeñecidas, con aquellos cuerpos que se piensan incapaces de valerse por sí mismos, que se suponen inútiles o débiles para emprender bajo su propia cuenta y riesgo ya no el aprendizaje y la experiencia de la vida, sino algo mucho más mezquino todavía, el poder ganarse la vida a partir de sus propios recursos. Mirar la debilidad se ha vuelto un ejercicio despiadado y vacío o nulo en cuanto a la experiencia, frente a las argucias discursivas que evitan ir más allá de conceptos hechos a medida para satisfacer la indolencia y garantizar la arrogancia. Bueno, de una manera poética también y linda, Carlos Esclia también está hablando de ese giro que nos habla la literatura de Clarice Lispector, girar el dedo, ¿no? También apuntar hacia nosotros mismos para vernos, pensarnos, darnos tiempo también para darnos cuenta de cómo las cosas nos afectan y todo. Y miren que no estamos aquí hablando de terapia, de psicología, sino de una mirada indagativa que pone incluso ella misma indagación. Es un otro movimiento, no es el movimiento simplemente analítico que hacemos lá con el terapeuta y todo, sino un movimiento indagativo, investigativo hacia el mundo, pero ese mundo, esas relaciones, esas cosas que pasan, bueno, vistas desde mi lugar, porque también si tampoco tengo en cuenta cómo es formada y conformada mi mirada, los sentidos que no, que la informan, que la construyen, eh, muy fácilmente eh, pongo al lado, ¿no? La mirada indagativa y voy para el juicio, para apuntar el otro, sus faltas, bueno, y así no mirar y no valorizar su alteridad, su existencia en el mundo. Bueno, no sé, eso quisiera compartir también.
Las chicas de Brasil não têm perguntas, apuntes, nada. Quisiéramos escuchar português também. A gente também quer escutar português, povo. Cadê? Vou falar em português. Eu tenho dificuldade ainda de falar espanhol. Tiago, eu quero agradecer a sua fala, lembrando de Conceição Evaristo. E quando eu vi a comanda do trabalho, eu já falei, eu vou trazer essa Clarice Lispector, a Vitória, e trazer também Conceição Evaristo como uma... e Carolina Maria de Jesus, para trazer essa questão da escrevivência, né, da narrativa, como também uma representatividade, né, como uma mulher preta, né, brasileira, a única, acredito que deste grupo, essas mulheres precisam ser conhecidas, debatidas, porque elas têm uma potência nos seus escritos e nas suas narrativas. E eu acho que esse é um espaço para isso, né? A gente precisa também sulear as nossas leituras e decolonizar também, trazer uma fala outra, né? Da mulher preta, da mulher periférica, né? E da mulher que representa também tantas mulheres. Aqui eu estou falando de brasileira, né? Então eu quero agradecer a sua fala, né? E dizer também que o quanto para mim tem sido significativo pensar a poesia, né, a partir das narrativas. Eu nunca tinha feito esse movimento. Para mim, poesia era poesia, mas ao ler, já tinha lido Clarice Lispector, mas ao ler a Vitória, o Campo e a Clarice, eu falei, narrativa, né, é uma escrita narrativa. Então, esse seminário trouxe essa potência e abriu os meus olhos para essa escrita narrativa poética, real e afetiva. Que bueno, que legal, Raquel. Gracias, 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 gracias. Não sei se conhece esse livro, que se chama Escrevivência, a escrita de... Para não mexer, a gente resolveu fechar o terraço. Só para não tirar aquele telhado, mas você não telhado. Gracias. Esse livro todavía no está en castellano, pero me parece que pronto va a estar porque es muy importante. Es una lectura de distintos autores con la obra de Conceição Evaristo, esa autora negra, que bueno, habla que cuando una persona, una mujer negra, y podemos pensar una mujer sorda, una persona sorda, una persona LGBTQIA+, que sufre distintas formas de violencias y opresiones, una mujer, en fin. Cuando habla, no está hablando simplemente del yo, sino de un nosotros, de un conjunto de personas, de un grupo social que sufre, ¿no?, violencias parecidas, opresiones parecidas. Bueno, y la verdad que me encanta la idea de escrevivencia. E fica, então, Raquel, vou falar em português um pouquinho, gente. Fica, Raquel, a sugestão de você trabalhar com esse dispositivo da escrevivência como uma forma potência total de trabalhar narrativamente. Eu acho que a gente tem há muito que aprender em investigação narrativa com essas ideias de escrevivências, com esses dispositivos que não estão simplesmente aí
en la escritura del yo, na escritura do eu, pero na escritura del nosotros, porque es de eso que se trata, del nosotros, ¿no? Y bueno, y a mí tengo que confesar que a mí me aburre, que a mí no me gusta la idea del sur, de la epistemología del sur. Y les voy a decir por qué. Porque el sur es una invención del norte. Antes de que hayan llegado acá con la idea del sur y quisieron vendernos, ¿no? Antes llevaban nuestras riquezas, nuestro oro, todo, y quisieran vender para nosotros productos. Ahora llevan nuestras experiencias y quieren vender conceptos. Eso no soy yo que hablo, sino que la socióloga boliviana indígena Silvia Cusicante. Ella habla eso y estoy totalmente de acuerdo. No éramos sur, éramos Pachamama, éramos reinos como Ashun, Ghana, Mali, Congo, en los territorios africanos, éramos los Yorubás, los Tupinambás, los Pataxós, los Piraã, en el territorio de Brasil, éramos los Embera, éramos tantas naciones, tantos territorios, los Mapuche, los Quechua, y bueno, han venido con sus armas, con sus Biblias, con su poder y su violencia y deshumanidad, y nos violaron a todos, nos masacraron a todos, y quieren ahora nos imponer la idea de que somos un sur. No somos un sur, somos una multiplicidad geográfica, de experiencia, de cultura. No mínimo somos sures en el plural, pero aún así tem algo ahí que me causa ruido, no sé. Igual yo pienso que es un dispositivo, una idea interesante. Bueno, mira, vamos a escuchar, aprender con ellos, tienen que hablar, pero todavía están en el lugar, para mí, esa es mi lectura, estar en el lugar de europeo, de la mirada eurocéntrica, que bueno, ahora sí sabemos que ellos piensan, que ellos crean conocimiento, entonces vamos allá a escucharles, darles la voz. No, no queremos que nadie nos dé la voz ya tenemos. Antes de los portugueses llegaran al Brasil o de los españoles llegaran a tantos países de nuestra América Latina, ya hacíamos filosofía por acá, en Pachamama, en nuestros territorios. Entonces, no sé si son del sur, porque nunca hemos sido sur. Hemos hecho muchas cosas. Y nos quieren, y también a mí no me gusta mucho esa idea de un concepto que insera tanta multiplicidad, tanta pluralidad como una cosa sola. Yo no puedo decir que, bueno, la epistemología indígena de los Piraã de Brasil, del norte de Brasil, sea como la epistemología o la cosmología indígena, por ejemplo, de los Tupinambás en Río de Janeiro. Yo no puedo decir que la epistemología o la cosmología guaraní en Paraguay sea tal cual equivalente a la de los Embera en Colombia o la de los Quechua en Argentina. Entonces, para mí, la idea de un concepto que insera tanta multiplicidad es una violencia, ¿no? Porque nega a nosotros nuestra historicidad, esta nuestra riqueza conceptual, epistemológica, cosmológica. Y bueno, eso está también en el detalle, porque cuando vamos prestando atención al detalle, vamos nos dando cuenta que en la comunidad, en la pluralidad, hay singularidad. Y tal vez que la idea de un sur, en tanto epistemología del sur, tenga mucho de silenciamiento de esa singularidad múltiple o de esa multiplicidad singular. No sé, algo a pensar.
Igual no estoy diciendo para abandonar y no trabajar con la idea del sur, pero estar atento, ojo, que en ese sur hay muchos espacios y que incluso a veces el norte es más sur que el norte. Por ejemplo, cuando pensamos en Brasil, en el norte está la gran mayoría de los pueblos indígenas, ribeirinhos, que han toda la vida resistido al poder violento del Estado como brazo del eurocentrismo. Mientras en el sur es un territorio en Brasil que se piensa más como norte. Incluso en el propio discurso del sur global hay muchas cuestiones. Bueno, no sé, por ahí estoy simplemente compartiendo algunos ruidos que han habitado mi cabeza y a mí me encanta compartir ruidos también, porque con muchas cabezas y oídos, tal vez que por ahí escuchábamos mejor, no sé, pero dejo acá esa idea, esa invitación también para que sus tesis, sus investigaciones piensen no solamente con las epistemologías del sur, pero con las epistemologías negras, las epistemologías indígenas, las epistemologías feministas, sordas, quechuas, tupinambá, de la diáspora africana. Bueno, tantas epistemologías que transbordan, desbordan los límites de una epistemología del sur, ¿no? Igual es muy interesante ese concepto y ha ayudado a mucha gente a darse cuenta de que antes de la idea del sur, acá ya estábamos, acá ya vivíamos y acá ya pensábamos, ¿no? Eso, bueno, y gracias Raquel, gracias por movilizar. E aí eu vou dizer em português. Antes de ser sur, já éramos lugar. A gente precisa lembrar disso. Por isso a gente tem lugar. Lugar de fala, lugar de experiência, lugar de vivência. E não é ninguém externo, europeu, ou quem quer que seja, que vai nos dizer qual é o nosso lugar de pensar e de criar conhecimento. Não. Não vão ter esse direito. Basta. Aí está Mafalda com su basta. E assim é. Que silêncio. ¿Viste? Nos dejaste a todos, Tiago. No, pensaba que también ese tipo de reflexiones, ¿no? Como vos traías de cuestionamiento, en este caso la categoría sur y todo, también son posibles de hacerse en el ejercicio como que nosotros le proponemos, ¿no? En ese sentido, estas escrituras, ¿no? Biográficas, autobiográficas, no canónicas de la teoría narrativa, también pueden justamente autorizar esas valorizaciones quizás más profanas, ¿no? De poder cuestionar, quizás estas autoras les sirven para ustedes por cuestionar sus propias categorías, sus propios ¿no? Objetos de estudio. Creo que las tres justamente enuncian, ¿no? o traen sus autobiografías para poder movernos de ese realismo recto, ¿no? De las cosas, de la ciencia tradicional, que también todos en mayor o menor medida también estamos como tensionando con nuestra investigación, ¿no? Al valorar las experiencias, a valorarnos a nosotros mismos, los contextos en los cuales nos desarrollamos. Así que también este ejemplo que vos traías, Tiago, creo que es un tipo también de ejercicio que podría realizarse en el trabajo. No sé. Por ahí ahora podríamos, no sé si nadie más quiere preguntar sobre el trabajo o alguien más que le gustaría compartir la idea de lo que va a ser. ¿Alguien más le gustaría? Dale, María Carla, ¿vos querés? No, pensé que que hiciste con la mano. No, yo que hoy hice la primera pregunta, Fran, no sé bien qué voy a hacer,
pero siento que es como una excusa el trabajo, que es más una invitación, como me gusta decir a mis estudiantes, a mis docentes en formación, que no son tareas, sino que son invitaciones a algunos recorridos, también a una confianza de los invitamos a ir por acá y les prometemos que va a estar bueno y si no, lo podemos recalcular juntos. Hasta ahora la sensación que me da es que al menos en mis ideas y en mis sentires, se parece más a la propuesta de estética que nos habilitó y que, bueno, en el medio empecé con un montón de libros y terminé con, no sé, con una música de Alejandro Sanz de fondo, o sea, me dejé llevar y me parece que era esa la invitación, digo, me parece que se trata un poco de eso, ¿no? De confiar que hay otros caminos que nos llevan a esos lugares que son en primera persona, que son los que son más potentes para esta invitación que nos hace el doctorado en sí y este seminario en particular. Así que voy a sacar todas mis preocupaciones académicas, que confieso que me cuesta, para ir por esos lugares que también me son familiares y me son personalísimos y por ahí no los tenía tan asociados a los otros recorridos. Claro. Totalmente, Yanina, gracias por esa reflexión final, porque esa también es la intención también, ¿no? Porque también su trabajo sería como pensar en esto de la conversación, que ustedes puedan conversar con nosotros, alguna relación que reconozcan en la lectura, ¿no? Así que bueno, simplemente por eso el trabajo no está como disociado de lo que fue, creo yo, la experiencia de estas 3 clases, ¿no? Con esa avidez y esa voracidad. También nosotros pusimos como fechas, les digo, ya no me las acuerdo, octubre de este año, que sé que es muy pronto, pero también porque es un trabajo corto y pensando que quien quisiera ya podríamos mandarle el trabajo en octubre, para que nosotros se lo podamos devolver a esta instancia. ¿Por qué? Porque esto sería como un borrador que ustedes comparten, y la verdad que entreguen el trabajo después de que terminen la quinta clínica, no tiene mucho sentido. Quizás lo que tiene sentido es que conversen ahora ustedes. A ver, con esto que leo, bueno, profundizo. Por supuesto que todos hicieron un gran esfuerzo y se los agradecemos, todas en cursar, en acompañar, en mirar tantos materiales, ¿no? Y también esta modalidad que tiene el doctorado, este doctorado en particular, pero la intención es que ustedes hagan, si quieren, tienen en octubre una primera, por eso, fecha de entrega que nosotros pusimos, un poco aseverando a que no se pierdan en hacer un trabajo cerrado, final, ¿sí? Que concluya, donde quede claro, sino que planteen un borrador de su trabajo, ¿no? Bueno, a ver, aprovechar para establecer algún tipo de estas relaciones. Y que bueno, no diría más nada porque creo que Yanina, vos con esta última reflexión lo dejaste más que claro, o estos ejemplos, en esta conversación también, me imagino que cada uno se puede hacer una idea por dónde ir. Y después pusimos, por supuesto, como sabemos que estamos todos en una voracidad también cursando y en una asincronía a veces de los tiempos, y que quizás algunos se van a encontrar con este material, no sé, en las vacaciones o en el verano, en diferentes momentos, también dejamos en marzo para que hagan un trabajo, pero apostamos un trabajo muy breve, de 5 a 7 páginas, y que sea un reconocimiento y algo que les sirva a ustedes, que decir, bueno, yo investigo esto, bueno, al leer a Victoria pienso esto, pienso que puedo cuestionar, y que nosotros podamos leerlo y devolverles algo, ¿no? Por eso que también utilizar esa misma metodología que estuvimos trabajando con las autoras, con los encuentros, también para la corrección de su trabajo, ¿no? Y ahí más que por eso corregirlos, pensar más como una curaduría, yo creo, ¿no? Bueno, ustedes nos presentan esto, y bueno, yo en esta relación que vos ves vería esto. Begoña. Gracias, Francisco. Bueno, yo quería, primero que nada, agradecerles el tiempo que han destinado para trabajar con nosotros todos estos aspectos de las autoras, y bueno, y el abrir cabeza, ¿no? El generar, a mí me movilizó mucho todo el trabajo, todos los trabajos que han desarrollado. Sigo en mi deuda de leerlas, no me he dado el tiempo, pero bueno, lo voy a hacer y pienso también cómo hilvanar en función de lo que vengo trabajando en mi proyecto de tesis, así que bueno, muchas gracias por el trabajo. Pero quería en realidad también preguntar sobre las fechas que tú estabas hablando ahora, que no me queda claro, porque una seguro es clara la de octubre, pero la de marzo, ¿no? Porque si dicen que la divulgación y sociabilización de los trabajos finales
serán en la 4ª clínica. Tengo entendido que la de marzo es la 5ª clínica, entonces ahí como Claro, que se en me la pierden 5ª. un poco las fechas. Me confundí yo cuando lo puse entonces, gracias Begoña. En la 5ª Entonces, clínica, cuando nos encontremos presencialmente, ¿no? La idea también es destinar un poco la recuperación de la 2ª, 3ª y 4ª clínica que ustedes tuvieron virtuales, ¿no? Y ahí por eso socializar también esas experiencias de los trabajos y todo. Todavía no determinamos a partir de qué dispositivos y demás, pero por eso también las fechas, gracias por recordar, las fechas serían en octubre como una primera entrega, eso a términos de organización de nosotros, así en octubre, bueno, esa fecha, los trabajos que tenemos los dividimos entre los 3, corregimos y devolvemos. Y en marzo hacemos lo mismo. Después, quien lo entregue después tendrá una corrección posterior y todo, pero les animamos a todos, por las características de este trabajo, que intenten hacerlo en ese momento, ¿no? Por esta intención que les decía, que pueda ser más artesanal del trabajo y no tan concluida como quizás podrían ser otros. También puede ser simplemente una idea, pero en ese sentido le decía. También gracias. Ay, Y perdón. ahí va otra parte de mi pregunta, que tiene que ver con esto mismo de las fechas, ¿no? ¿Es tajante la fecha el 31 de octubre o puede ser, no sé, antes de la 5ª clínica, no sé, noviembre? Digo porque a mí me pasó, por ejemplo, con tu trabajo, Francisco, que creo que la fecha era marzo, 31 de marzo, y yo no llegué a esa fecha, y bueno, la otra era como octubre, pero yo ya lo tengo pronto, entonces quería saber si uno puede, cuando lo tiene Claro. finalizado, entregarlo o esperar a la 2ª fecha de entrega. No, Digo, como para ustedes cuando saber tengan, cuáles son. cuando tengan los trabajos, perdón que le interrumpa Begoña, te lo mandan Sí. al doctorado, así tienen constancia, por eso no a los profes directamente, porque a veces se pierden y demás, entonces es mejor que se lo manden a Laura, que Laura aparte sabrán que habrán notado que es muy ordenada, así que Laura Probasi, como una vez que compila esos trabajos, nos los manda a nosotros. Así que vos cuando lo tengas, por el respecto al seminario de historia, Begoña y quien quisiera compartir su trabajo, cuando lo tengan se lo mandan a Laura y Laura me los reenvía y yo les devuelvo Igual lo que pide Laura es que lo subamos a la plataforma, ¿tá? Para que le quede registro ahí. Más que Perfecto. enviárselo por mail, pero Perfecto, es como una aclaración. Pero dale, buenísimo que no es así tajante, porque si no que nos quedan como 2 fechas, una en octubre y la otra, quizás uno no llega al 31 de octubre, pero sí en noviembre lo tenés pronto, no sé, o antes, no sé. Pero está, era para eso. No, me Gracias. encanta, gracias, y aparte en general, digamos, lo que queremos pensar es facilitar esas instancias. Cuando ponemos las fechas no son para generar un conflicto de tiempo a nadie, sino, bueno, para organizarnos un poco con el trabajo y también sabiendo que esta sincronía que ofrece lo virtual y que ofrece este programa de doctorado, ¿no? Que quizás algunos ahora, compañeros de ustedes, no están mirando esta clase en este momento, pero la miran, las ven en un mes y se ven los 4 encuentros y hacen las preguntas y lo cursan en otro momento, ¿no? Entonces también un poco poder garantizar eso y que no dejemos a nadie atrás, que todos puedan participar. Por eso digo, también lo que más nos gustaría, pero eso ya es un deseo nuestro, insisto, es recibirnos también antes para que el trabajo tenga esa suerte, ¿no?, más espontánea, de borrador, y que nosotros podamos devolverle algo ahora, porque si uno lo hace después de un año, y en ese sentido también, no se preocupen quizás por leer todos los materiales, piensen más en una experimentación, observar, también hay tiempo para hacerlo, no necesariamente todo es literatura, ¿no? Todos tienen que, para ser doctoras en educación e investigación narrativa, no leer a Arisperto, a Sontag y a Victorio Campos. Justamente este es un seminario más optativo, si se quiere, si bien es obligatorio haber cursado con ustedes, pero más optativo respecto de eso. Entonces también puede ser una oportunidad para pensar estos ejercicios más experimentales, como decíamos, este último ejemplo con Tiago, respecto de cuestionar, ¿no?, la categoría del sur, hacer ese tipo de interpelaciones, y que también sea una oportunidad de conversar, ¿no?, con nosotros y que sea útil para su investigación. Por eso, y en ese sentido, en esta instancia y en todas, las fechas y demás cuestiones están puestas siempre para ordenar, pero no para generar obstáculos. Así que no se traben, digamos, con esas cuestiones. Intenten, ¿no? Yo sé que todos nos administramos el tiempo de diferentes maneras también, ¿no? Entonces, está también el espacio para eso. Nadie va a desaprobar el seminario por entregar el trabajo un año después, tienen que hacer es una reflexión. Y lo último que te digo, quizás en esto, ves, bueno, no tuve tiempo para leer todo, quizás por eso no tengas que leer todo, sino ir con las referencias que tuvimos, a buscar alguno de los textos que ya te haya interpelado, que le dé profundidad a alguna relación que vos estés construyendo también en tu tesis. Por eso pensamos en esa valorización,
reconocimiento, ¿no? Articulaciones, más que... Francisco, Sí. si me permites, voy a hacer la tecla SAP para o português, porque a veces las chicas con las todavía sí, tienen um pouco de dúvidas. O que a gente está dizendo é o seguinte, esse trabalho que vocês vão fazer, né, de 5 a 7 páginas, em forma de ensaio, carta, enfim, o gênero que vocês optarem, mas fazendo esse movimento de articular com alguma ideia, alguma das autoras trabalhada no texto, tem 2 datas de entrega, mas vocês não estão, como é que se diz, obrigados a mandar naquela data. Por exemplo, a primeira em outubro. Isso significa que em outubro, eu, professor Francisco e o professor Luiz, vamos nos reunir, fazer a divisão dos trabalhos e ler. Os que vierem depois da data de outubro, provavelmente a gente vai ler antes, mas a data estipulada para a gente oficialmente fazer essa divisa de trabalho e ler e entregar vai ser março. E aí eu vou dizer para vocês, vou fazer um suborno, uma chantagem. Na quinta clínica, llevo Dulces de Brasil para los de afuera que haya entrega esse ano. E para los de Brasil, Dulce de Argentina. Mentira, voy a llevar Dulce para todos, pero igual voy a seguir en el soborno mintiéndoles, diciendo que solamente para los que entreguen ese año, pero mentira. Todos. Voy a llevar paçoca, dulce de banana, esas cosas. Y Belén está con la mano levantada. Sí, en realidad le pregunté hace unos días por mail a Laura, que no sé si lo vio, es una cuestión me parece más, no sé si me van a poder responder, pero por las dudas les digo. Vieron que yo soy una intrusa porque soy de la corte del 2017 del doctorado en Humanidades y Arte con mención en Educación, que cierra ya. Y bueno, yo me comprometí a terminar la tesis, y este es el seminario que me habilitaría, digamos, el último que tengo que hacer de los que se homologaban. Bueno, me quedaba uno más, y hablando con Luis resolvimos, bueno, hacer este que era el más próximo. Y bueno, mi idea es entregarlo muchísimo antes de octubre, así no entro... no se me hace lío con finalizar la tesis y que no me la acepten. Por supuesto, ¿no? Entregarnos la semana que viene, Belén. Dale, ya, todo ya. Todo ya. No sé, todo Es ya, que todo ya. con la escritura, mira, con lo que presentaste también hoy, esa primera escritura, también puedes pensar como algo más por capas, show, ¿no? De conversación, o qué dirían esas autoras. Por eso decía, no, era una orientación que si quieren trabajen con una, pero si uno quiere contrarrestar, pensar en diferentes, por eso, estilos, también puede ser un trabajo en primera persona de cómo se afectaron con esa lectura, de acercamiento a esos textos, ¿no? Depende también del objeto de estudio y lo que esté trabajando cada una, por eso digo, las posibilidades son múltiples. Así que sí, por supuesto que quien quisiera también entregarlo antes, lo puede entregar antes, y más con esa vehemencia, Belén, que tenés que terminar tu doctorado. A terminar. Sí, nos pusieron ahí el corte, bueno, lo termino, está bien. Gracias. Pues nada. A vos. Bueno, si nadie va a hacer preguntas, Fran, yo antes solo estoy diciendo, no para encerrar ahora, pero me gustaría presentar para encerrar una parte de un texto ilustrado de Conceição Evaristo, un video chiquito. Dale, só avisando. Dale, ¿querés que te pongo compartir pantalla? Sí, yo pienso que sí. A ver si podés. Ah, sí, ¿puedo compartir entonces? A ver. ¿Alguien tiene pregunta, alguna cuestión, apunte? No, otra notita de color. Me encontré este folleto de Victoria Ocampo en mi casa, que desconozco cómo llegó ni en qué tiempo, que leo que lo armó Luis. Y me encantan las casualidades. Así que, bueno, se ve que... no sé, dice la segunda edición es del 2019. Y la primera es desde el 2007. Y bueno,
Si capaz tenga que ir ahí a Villa Victoria a tomarme unas fotos para el trabajo y a estar ahí. Puede ser, pero Cruzarla bueno. con Sontag y la experiencia sensorial, por eso digo, también Claro, algo más vivencial. Lo que pedimos es una lectura de ustedes de esas obras, asociada a su tema de investigación, más en este tinte de no de lo que le puede llegar a inspirar, por eso digo que también la instancia también de corrección, esperamos, quizás después las desilusionamos, pero esperamos que no, es poder pensar en esto de la conversación, ¿no? Devolverles a ustedes también una conversación de lo que ustedes nos comparten, de lo que fueron compartiendo también en el seminario. También puede ser, por eso, puede ser que ustedes hagan un trabajo en primera persona, una escritura más reflexiva de cómo se acercaron a estos textos, a las clases. Pero hay que arriesgar un poco, como vos decías, Yanina, también es como un comodín o una invitación, por eso a que cada uno pueda construir su propia aventura, pero lo que no puede faltar, insisto, como es esta lectura propia de ustedes, que también son los ejercicios que uno también se necesitan escrituralmente, una tesis de investigación narrativa y autobiográfica, ¿no? Que les sirva. O sea, que les sirva, que nadie ponga a decir, oh, no, me tengo que poner a leer todos estos libros, y no sé, no tengo ganas de leer literatura, tengo que hacer un montón de cosas, y me voy a poner a leer encima esto. Bueno, no. Por eso digo, también jueguen a hacer ensayos, de poder mirar detalles, de poder mirar, pueden trabajar con las clases, no solamente con los textos, por eso decíamos, con las conversaciones que fuimos haciendo, con las intervenciones que acá fueron pensando también ustedes. Bien. ¿Querés, Tiago, compartir el video? Yo creo que te habilité. Perdón, Marcelo estaba levantando la mano. Disculpame, Marcelo. Gracias. No sé, no escucho. Está sin audio. Ah, Sigue sin audio. Tal vez cerrando y abriendo otra vez. Vuelva. sacando los auriculares. ¿O no? A ver ahí, ahora. Sí. ¿Ahora se escucha? Bueno, me había quedado una pregunta hablando de esto de las clases. Me había quedado una pregunta porque me tuve que retirar el otro día, no sé si servirá, pero me gustó mucho, Tiago, lo que habías hecho como una intervención sobre el hombre de Vitruvio, con una máscara, no sé qué intervención estética habías hecho. Te quería preguntar eso, si lo habías hecho vos o cómo lo habías pensado eso. Me sugirió muchas cosas porque siempre ese hombre de Vitruvio es como muy eurocéntrico, ¿no? Muy machista y tu intervención le daba otra mirada. Me ayuda a recordar de máscara. No me acuerdo, imagínate. Yo creo que eran las manos que hiciste, Tiago. Perdón. ¿Viste las manos con semillas? ¿No era eso? Que simula como al hombre de Vitruvio David. No, era en un PowerPoint lo vi, que en una presentación. En la DL Dispertor. Claro, sí, la verdad que es un material extraordinario, también tendríamos que pedir permiso para usarlo en las clases con los estudiantes, porque la verdad que está muy, muy logrado, y ahí pero si en caso, bueno, después te capturo la imagen y te la mando para así recordás, ¿eh? Pero era un pequeño detalle, hablando de los detalles, era un detalle muy, muy sugestivo, con una imagen tan conocida, y de pronto con esa intervención, como le llaman ahora, ¿no? Que hacen intervenciones en las obras consagradas, o que le pintan un bigote a uno, ¿no? Como para generar otras. Sí, de Armonía Rosales. Ay, gracias, ya me hiciste recordar. Es una pintora, artista afrocubana, Armonía Rosales, que tiene un trabajo que toma esas pinturas, ¿no? Las más famosas, todo,
pero de gente blanca y torna negra en un movimiento de ennegrecer el arte, ¿no? Embranquecer el arte como gesto político para llamar la atención. Eso me encanta así de una forma. Y bueno, acá en el Instituto de Sordos en Brasil, yo estoy con un taller y un proyecto que es embranquecer y ensordecer la educación, justamente inspirado en este movimiento, todo. Y bueno, me encanta. Gracias, gracias. Sí, es lo que estoy pensando, pero igual voy a fijarme porque si encuentro otra máscara, te escribo, Marcelo. Bueno, puedo compartir entonces, Fran, y todo el mundo. Sí, claro. ¿Parece? A ver Vale. si. Claro, no, oscuro, sí, oscuro. A ver, abrió ahí ya ven la imagen. Ahora. Todas as manhãs, acoito sonhos e acalento entre a unha e a carne. Uma agudíssima dor. Todas as manhãs, tenho os punhos sangrando e dormentes. Tal é minha lida, cavando torrões de terra. Até lá, onde os homens enterram a esperança roubada de outros homens. Todas as manhãs, junto ao nascente dia, ouço a minha voz banzo, âncora dos navios de nossa memória. E acredito sim, que os nossos sonhos, protegidos pelos lençóis da noite, ao se abrirem um a um, no varal de um novo tempo, escorrem as nossas lágrimas, fertilizando toda a terra, onde negras sementes resistem, reamanhecendo esperanças em nós. Conceição Evaristo. Bueno, con eso pienso que dejamos una invitación ahí para mirar, ¿no? Y atentar al detalle y compartir un poco de bueno, de lo que les pasa también
y componer nuestras aldeas, nuestros quilombos. Quisiera decir para ustedes que acá en Brasil, quilombo es un lugar de resistencia, de fuerza, es un lugar de respuesta a toda la violencia del Estado colonial. Así que bueno, también hablar un poquito de esos quilombos, ¿no? Las peleas, ¿no? El despelote, sino que esos lugares de fuerza también. ¿Cuáles son los quilombos, las voces, ¿no? Las comunidades que entran en nuestras investigaciones. Los quilombos son posibles desde sus conversaciones con las autoras, ideas, y que detallen llaman la atención. Esta es la invitación, tal vez. Y agradecernos, Fran, mucho a ustedes por estar juntos en esta aventura, en estos 4 encuentros. Y esperamos de verdad que los encuentros puedan polinizar, ayudar a pensar las investigaciones, la tesis, más allá de ser uno más a cursar, uno más a tener que hacer, y que los textos puedan ser textos, trabajos que ya sirvan para sus tesis, sus investigaciones, porque esa es la idea, ¿no? No poner encima más trabajo. Bueno, es eso. Y agradecer, agradecer y agradecer. Francisco. También, no creo agradecerles el espacio, bueno, invitarlas a continuar como esta reflexión, como dice el experto, nada, las cosas no terminan, continúan. Así que bueno, terminar un poco que estas interpelaciones puedan no subirse, sino bajarse, ¿no? A una hoja, hacerles este ejercicio, pensarlo como una conversación para nosotros abierta también, dispuesta de otros modos. Piensen todo que sí, más que todo que no. Y bueno, esperen en todo caso después nuestra devolución de conversación, arriesguen a pensar y bueno, la potencia también de este seminario, insisto, tenía que ver con reconocer la propia lectura, ¿no? Y la apuesta también de trabajar, no porque no se hagan en los otros seminarios, era justamente poder ponderar esta condición, ¿no? Autobiográfica de la investigación, que sabemos que la investigación más clásica, más hegemónica, la que también hemos rechazado, nos ha expulsado, etcétera, etcétera, no es lo que ocurre, pero bueno, que aquí están habilitados también para, para pensar y para construir a partir de sus propios objetos, sin más que... así que bueno, está ahora puesta el 100% en ustedes. Les agradecemos la confianza, como decíamos al principio, contarles que por ahí había cuestiones que quedaban así, bueno, ¿qué es esto de la conversación? ¿Qué es lo que van a dar? ¿Una autora y tanto? ¿Una clase? Bueno, también agradecerles que hayan entrado a este juego completo y insistimos que también la propuesta era traer la literatura para que nadie quede atrás y también para emular, ¿no? Por eso también están, o sea, en este caso fue Lispector, Ocampo y Sontan, pero ustedes también podrían pensar ejercicios similares para construir también sus propias genealogías, ¿sí? Conceptuales, sus propios estados de la cuestión, ¿no? Y para ello es necesario justamente ponderar la lectura que hacen ustedes, ¿no? Porque la justificación de esos textos no va a ser por la relevancia que tienen en un canon, quizás, sino por lo que ustedes le afectan para poder construir su conocimiento y cómo esos textos los afectan. Así que bueno, tomen esto como un ensayo y abiertos. Muchas gracias. Quedamos también disponibles, bueno, les agradecemos a todos. Vamos a dar entonces por finalizada la clase y también quedamos disponibles para consultas, ¿sí? Y demás. Y ya nos encontraremos en futuras instancias. Gracias a todas, a todos. También Muchas por la gracias. Buenas tardes, doctor. Muchas Gracias. Gracias a Abrazo ustedes, enorme. a todo el Gracias. equipo. Hasta pronto. Nos vemos. Chao. Abrazos Muchas para todos. gracias. Que estén muy bien. Gracias, gracias. Fran, parar la grabación. Sí, muy bien, gracias. Ah, ¿ya se me paró? No, acá parece que está grabando. Ah, tenés razón, detener la grabación. ¿Detener la grabación en la nube? ¿Cómo detener la grabación en la nube? No, cuando parar de grabar, que cerrar, va dejarse la computadora prendida que va a Claro, bajar. dice detener grabación en la nube.
Dale. ¿Detener grabación o cancelar? Ya me perdí con estas dos opciones. Pará. ¿La cierro directamente? ¿Pongo finalizar o no? Sí, pero antes cierra la grabación, porque después baja automáticamente, pero no puede